Cristo llenó mi vida, porque teniéndolo a Él, lo tengo todo yo y puedo darlo todo a otros más. Sirvo en medio de población en situación de riesgo social, con muchachos, niños, adultos, ancianos. Y con un corazón restaurado, Magda tiene un mensaje para aquellos que están viviendo sus horas más oscuras, así como ella vivió. La adicción es el mal que te coge desde la punta de los cabellos hasta la punta de las uñas de los pies. Para poder soltarse de esos hilos y de salir de esa desesperanza, es la puerta que Cristo Jesús ha puesto delante de nuestros ojos, pero que no la vemos. Si el Señor no interviene en nosotros, nada es posible. Hace 14 años servimos al prójimo con mucho amor a través de poblaciones en situación de miseria, en situación de alto riesgo y en situación de abandono familiar. Hemos trabajado todos los parques de alrededor. Cuando nos decían que en un lugar había mucho robo o cuando había mucha delincuencia, nosotros justamente allí íbamos a cantarle al Señor, a enseñarle a los niños, a levantar pueblo para Dios, y de manera así como solo Dios lo hace, desaparecía todas aquellas cosas negativas. A través de los niños, hijos de padres que se encuentran en un penal, en un centro de rehabilitación, o de repente la madre, pues, necesitada de trabajar, los tiene que dejar solos muchas horas. Nosotros vamos a través de nuestro grupo humano para enseñarles valores, principios. Son beneficiados desde el año 2002. Ellos, a través de juegos, aprenden muy fácilmente. Son chicos muy inteligentes y muy competitivos. A través de Enacore Manantial del Teclama, como asociación asistencial. Trabajamos con más de 140 personas de tercera edad, a las cuales los atiende la Beneficencia de Lima, pero nosotros en 4 fechas durante el año les llevamos un almuerzo especial, ya sea un chanchito al cilindro, un pollo a la brasa, una mazamorra. El día de la canción criolla se hace un buffet criollo, se les lleva un grupo para que ellos canten, bailen. Nosotros somos parte del show. Tenemos una población en miseria, extrema pobreza en Puente Piedra, en Manzana A3', llamada El Relleno, porque está sembrado sobre el relleno sanitario. Ahí hay una población de casi 1000 habitantes. Ellos no tienen a dónde mirar. Son chicos rodeados de cerros, tierra y polvo. No tuvieron oportunidad de estudiar en su gran mayoría. Y ahí llevamos sea ropa, sea enseres, sea muebles. Servir en Barrios Altos es un privilegio. Como dice, es un campo blanco, porque donde sales encuentras con quién hablar, quien te pueda contar algo de sus penurias, quien te invite a su casa, porque son gente amical, a quien darle un abrazo, o quizás ver los problemas que estén pasando en el entorno y tener algo que decirles. Estamos en el corazón de Barrios Altos y los invitamos a participar con nosotros y ser parte del amor, no solo para dar, sino también para recibir. Soy Magda Caicho. Bendiciones.
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré
Señor. Oh, levantamos tu nombre. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Hoy 17 de abril te invito a orar. Amado Padre, bendito Dios, gracias te doy en este tiempo por ser nuestro Padre Celestial. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos, Señor. Es un privilegio estar delante de ti y delante de tu grey para compartir tu palabra, poder de la palabra de Dios a todos y cada uno de los cuales vamos a recepcionar tu voluntad a través de lo que hoy será soltado, a través de esta plataforma virtual, Señor. Tú eres, tú fuiste, tú serás por siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Amados, en esta noche vamos a compartir un tema que he titulado Nadie os engañe de ninguna manera. Nadie os engañe de ninguna manera. Ojo, tomando un poquito lo que predicamos la semana pasada, recordando que tomamos el Evangelio de Juan, específicamente el primer capítulo, verso 4, en el cual tratamos acerca del tema de la importancia de nuestra reacción a Cristo. Y lo que dijimos, en resumen, fue que si esa reacción es amor y anhelo, esa persona conocerá la vida. Si es indiferencia, si es hostilidad a Cristo, esa persona no cosechará más que la muerte. No es que Dios descargue su ira sobre tal persona, sino que es la persona la que se la atrae sobre sí misma. En eso, en resumen, consistió el mensaje de la semana pasada. Hoy vamos a hacer un salto hacia una de las cartas paulinas. Vamos a tratar una porción de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Para ir entendiendo, esta carta, dirigida a la iglesia de Tesalónica y a los creyentes en todas partes, fue escrita poco después de la primera, entre el año 51 a 52 después de Cristo, y fue escrita desde Corinto. Y parece haber sido destinada a corregir un error acerca de la segunda venida del Señor, en específico, como ellos lo entendían como si el Señor ya estuviera a punto de llegar. Amados, muchos en la iglesia estaban confundidos, como muchos ahora y aquí. Estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Debido a la creciente persecución, pensaron que el día del Señor era inminente e interpretaron la primera carta de Pablo en el sentido de que la venida de Cristo ocurriría en cualquier momento. Ahora nosotros, ¿por qué Dios me lleva a tratar este tema? ¿No será que muchos en la iglesia estamos pensando de que esto ya no va para más? De que ya la iglesia se va, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Cristo ya viene en cualquier momento. Eso solamente lo sabe el Padre. Pero hay un temor muy inconsciente, muy probable, muy guardado dentro de nosotros, como que estamos esperando que algo pase para que nos saque de una vez de este momento tan crucial en el cual la humanidad está viviendo. Por eso voy a tratar este tema, para que podamos disolver dudas y para que a la luz de la interpretación de la palabra que vamos a tratar, podamos llenarnos de paz, de esa paz que sí tenemos, porque si Cristo está en nosotros, su paz reina. Pero hoy vamos a tratar de que esta interpretación, en aquel tiempo en que Pablo escribió a los tesalonicenses desde Corinto, era una interpretación errada. Muchos persistieron en la ociosidad debido a ella y en el desorden con la excusa de estar esperando el regreso de Cristo. Cayeron en ociosidad. Así que el apóstol Pablo les informa que quedaban ciertos hechos por cumplir antes de que el día del Señor había de venir. Estamos seguros, amados,
que el Señor ha de venir. Para ello vamos a leer segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, y leo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados, en la versión que hemos leído, segunda de Tesalonicenses 2, verso 1, leo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. En el original griego, el verso 1 no comienza así, como en la versión que hemos leído de Reina Valera del 95. Empieza primeramente con énfasis en la palabra rogamos. Rogamos, por lo que vemos que en el apóstol Pablo había una insistencia en que le presten atención, a que le presten atención a lo que él les estaba diciendo. Esta noche te pido de manera especial, presta atención, mantén tus sentidos en lo que vamos a compartir. Asimílalo para que lo compartas, para que lo vivas, en el nombre de Jesús. Él claramente de que sí, el Señor vendrá por los suyos, de eso no hay duda, ¿verdad? No tenemos duda. Y que nuestra reunión con Él es inminente, es segura. Amados, si nos reuniremos con Él, claro que sí nos reuniremos con Él, pero esto en el tiempo que solo lo conoce el Padre. Es difícil comunicarse con eficacia. A menudo el mensaje que se envía no es el mensaje que se recibe en el hogar, en el supermercado, en el vecindario y aún en la iglesia. Aunque lo expresemos o lo escribamos claramente, las palabras pueden ser mal interpretadas y mal entendidas, especialmente si son filtradas a través del filtro de los prejuicios y de los preconceptos. Amados, Pablo enfrentó este problema con los tesalonicenses. Les había escrito antes, pero les había escrito para ayudarles a crecer en la fe, confortándolos, animándolos, a través de afirmar la realidad del regreso de Cristo. Pero unos pocos meses después, sin embargo, llegó la noticia procedente de Tesalónica de que algunos habían malinterpretado las enseñanzas de Pablo acerca de la segunda venida de Cristo. Su anuncio de que Cristo podía venir en cualquier momento hizo que algunos dejaran de trabajar y se dedicaran solo a esperar, justificando su ociosidad con el mensaje de Pablo. El fuego se avivó con la persecución constante de la iglesia. Alabado sea el Señor. Muchos creían que aquello, sin duda, era la inminente venida del Señor, allí, ahora. ¿A cuántos ha avivado el fuego de la predicación el hecho de vernos en tantas crisis
en esta época. Hay crisis de salud, hay crisis económicas, hay crisis de trabajo, hay crisis en esperanza. Declaro no en nosotros, porque tenemos esperanza de gloria, pero estamos hablando del conjunto de la humanidad, a la cual nosotros debemos animar. Y ese fuego que se aviva en medio de las dificultades no debe apagarse, mucho menos en tiempos como este, amados hermanos, en tiempos en los cuales la iglesia tiene que estar apercibida, lista para ser instrumento de sanidad, bendición y medicina a muchos. Amados, actuando rápidamente, Pablo envió una segunda carta a esta joven iglesia. En ella amplía sus instrucciones acerca de la segunda venida y del día del Señor, haciendo un llamado a mantener una conducta valerosa y firme. Qué lindo, ¿verdad? Mantenerte en una actitud valerosa y firme. Cuando hay circunstancias adversas, la iglesia debe mantenerse firme en vez de estar ociosa, amados hermanos. De aquí leemos en el verso 2 la petición de que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Así está escrito en Reina Valera del 95. Pero cuando lo leemos en otra versión, vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional, dice: no pierdan la cabeza, ni se alarmen con ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, escribía Pablo en aquel tiempo. No se dejen sacudir, no seamos como los barcos cuando vienen fuertes olas. No se alarmen, amados, no se agiten, no crean a las declaraciones de algunos pseudoprofetas que pretenden tener revelación especial acerca de la segunda venida del Señor. Amados, hoy te digo, cuidemos a lo que prestamos nuestros oídos. No permitamos que los que escuchamos nos provoque ansiedad, desestabilice a nuestras emociones, más aún en tiempos difíciles. Amados, estamos en pandemia, las alarmas de salud están en rojo, las familias de por sí ya están intimidadas, asustadas hasta cierto punto, porque las noticias se encargan de encrespar la confianza y la tranquilidad de muchos. Leamos 2 de Tesalonicenses 2, verso 2, y leo: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amados, lo que les dice aquí el apóstol Pablo es que falsos profetas transmitían falsas enseñanzas, diciendo hablar de parte del Espíritu. Otros hacían comentarios verbales y otros enviaban cartas, como si estas hubieran sido escritas por el mismo apóstol, lo cual no era cierto. Ahora bien, si movemos esta enseñanza del tiempo de Pablo a los tesalonicenses, recuerda que lo escribió desde Corinto a los tesalonicenses, los cuales se volvieron ociosos, muchos de ellos, pero en otros se avivó el fuego por la palabra. ¿En qué lado estás? ¿En qué lado te hubieras ubicado tú? ¿En qué lado estás hoy? Porque hoy también hay persecución, hoy también hay pandemia, hoy hay un riesgo de salir, de compartir. Hay medios digitales, sí, pero también a veces Dios nos lleva de un lugar donde tenemos que vivir en la convicción, escucha bien, de que vallado de fuego el Señor ha puesto guarda alrededor de nosotros. Decláralo, créelo, ningún mal tocará mi morada. Decláralo, que el fuego vivo de la predicación de la palabra nunca va a morir, ni se va a apagar, ni se va a minimizar en nosotros. Alabado sea el Señor. Si pasamos esta enseñanza a estos tiempos actuales, estamos en la era digital, la era del WhatsApp, de las redes sociales, donde nos llega de todo, buenas y malas noticias.
artículos de supuestas revelaciones. ¿Te llegan a ti? Yo creo que a todos. Amados, no creamos a nada que nos traiga a perturbación. Ya bastante tenemos con estar en medio de una pandemia, con familias enteras que no cuentan con recursos económicos, con escasez de trabajo, etc. A esto, sumémosle el malestar emocional que produce todo lo anterior y sumado a esto las falsas noticias de pseudos profetas acerca de los tiempos de la venida del Señor. Al igual que Pablo lo escribió a los tesalonicenses, te repito hoy, no creamos en los que dicen hablar de parte del Espíritu de Dios en cuanto a este tema, diciendo haber recibido revelación de Él mismo. No creamos en sus palabras ni en sus mensajes, que no son nada más que falsas interpretaciones de tiempos que solo son conocidos por el Padre. Nadie más sabe el día y la hora. Amados, el Señor en su palabra nos asegura, escúchalo bien, nos asegura que pase lo que pasa, sea cualquiera la circunstancia, nosotros debemos estar tranquilos y aún en medio de nuestras luchas familiares, personales, es su paz, la paz de Dios la que nos sostiene. Leamos esto en 1 Corintios capítulo 1, verso 8 y leo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amados, aquí vemos de cómo Pablo atribuye a nuestro Señor Jesucristo a nadie más. A nuestro Señor Jesucristo se le atribuye la función de asegurar que los fieles hasta el fin se encuentren firmes, irreprochables, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta que el vocablo irreprochable, irreprensible, significa ser personas a las que nada puede acusar o encausar en ninguna circunstancia o situación dolosa. Personas a las cuales nadie puede acusar ni encausar en ninguna situación dolosa. En el día de nuestro Señor Jesucristo, en ese día en el que Cristo vendrá a recoger a los suyos, nuestro mismo Señor Jesucristo nos asegura que su iglesia, nosotros seremos encontrados irreprochables, irreprensibles. Esa es función de Él. Él mismo nos lo asegura. Qué bendición tenemos de ser parte de ese remanente que vive sumergido en Él, haciendo su obra, escuchando su palabra, compartiéndola, siendo instrumento de sanidad, bendición y medicina, herramienta útil en las manos del Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Amados, Pablo apoya a estas seguridades de que es la función de nuestro Señor Jesucristo mantenernos a nosotros, a la iglesia, irreprochables, irreprensibles. Lo atribuye a la fidelidad de Dios, la cual nos permite tener una vida en una gloriosa expectación, porque la fidelidad de Dios asegura, fortalece, robustece nuestras esperanzas. Somos la iglesia de Jesucristo. Amados, cuando el apóstol escribió esta carta, cuando el apóstol escribió esta carta a la iglesia de Corinto, de la cual acabamos de leer un párrafo en 1 Corintios, él se encontraba visitando Éfeso. Él escribe a Corintios, él se encontraba en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Sabemos que Pablo nunca paró, se movió, fue el evangelista más grande,
Casi todo el Nuevo Testamento son cartas paulinas, cartas pastorales, escritas por él. Alabado sea su nombre, el Señor en él, y él transmitiendo el mensaje del Señor al pueblo, edificándonos hasta hoy. Él se encontraba en su tercer viaje misionero. Para hacer un poco de geografía e historia bíblica, te voy a enseñar esta noche que Corinto y Éfeso estaban frente a frente, separados solamente por el mar Egeo. Pablo conocía muy bien a la iglesia en Corinto, porque había permanecido 18 meses ahí durante su segundo viaje misionero. Y él, estando en Éfeso, se enteró de que en Corinto habían surgido problemas, y una delegación de la iglesia de Corinto visitó a Pablo para pedirle su consejo. Se movieron, el pueblo se movió a buscar consejo en quien era su pastor. Qué lindo, ¿verdad? Cuando hay problemas, no vayamos a cargar a otro más. Busquemos a nuestro líder, a nuestro pastor. Con él tenemos que resolver las dudas. Si es que tú te sientes parte de la congregación de los santos, siempre te vas a someter al liderazgo. Vas a hablar en verdad. Vas a resolver tus asuntos, los de tu familia, tus conflictos espirituales, personales, emocionales, con quien Dios ha puesto en el altar. Es la manera correcta. Siguiendo con esto, de que a pesar de todos los conflictos que estaban pasando, los creyentes de Corinto, estos, y escúchalo bien, tenían la garantía de que serían considerados libres de culpa cuando Cristo volviera. Y esto no se debía a que poseyeran dones especiales o una labor brillante, sino por lo que Cristo había logrado por medio de su muerte y su resurrección. Ten presente esta verdad. Todos los que creemos en Cristo Jesús seremos considerados sin culpa cuando Cristo vuelva. Si tienes fe en Cristo, eres y seguirás siendo salvo. Alabado sea el Señor y su verdad. Si crees en el Señor Jesucristo, seguiremos siendo salvos. Seremos hallados irreprensibles. Estaremos a la espera de nuestro rescate en Él. Alabado sea el Señor. Volvamos a nuestra porción con la cual estamos estudiando, de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Leamos verso 3 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados, es relevante la forma en la que el apóstol Pablo inicia el verso 3 diciendo: nadie os engañe de ninguna manera. Grábatelo bien, nadie os engañe de ninguna manera. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar, escucha bien, la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, como advertencia al tiempo de la segunda venida de Cristo y al anticristo, tema que el apóstol Pablo les trató en la primera carta a los tesalonicenses, diciéndoles que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, profundizando en el tema, les dice además que antes de que la segunda venida del Señor llegue, primero será manifiesta la rebelión contra Dios. El hombre de maldad, el destructor por naturaleza, se manifestará. El anticristo, lo cual ya viene haciéndose referencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Léelo, documéntate. Si tienes más tiempo de estar en casa, lo mejor que puedes hacer es meterte con la palabra, llenarte de ella, edifícate para que edifiques a otros más.
Pero esta vez, siguiendo con la segunda venida de Cristo, en la primera carta, Pablo les dice a los de Tesalónica que el Señor vendrá como ladrón en la noche. En esta segunda carta, profundiza en el tema y les dice que antes de que el Señor venga, va a ser precedido por la apostasía. La apostasía es una revuelta agresiva y definitiva contra Dios, la cual prepara el camino para la aparición del hombre de pecado. Esto será algo único, amados, algo único como no se ha dado antes en la historia. Un enfriamiento total de la fe de la mayoría de las gentes, la cual vivirá no solamente prácticamente atea, sino que atacará violentamente a todo lo que sea forma de adoración a Dios. El hombre de pecado, amados hermanos, el anticristo, el hombre de maldad, es alguien que vive embebido en el pecado, que vive siempre al margen de la ley divina. Él, asimismo, se dice que él es la ley, porque él es el hijo de perdición. Según de Tesalonicenses 2, verso 4 lo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, exhibiéndose a sí mismo como Dios, determinado a perdición, un vicerregente, un vicegerente de Satanás, personaje de gran altura que se levanta a sí mismo. Amados, esta oposición y rebelión del anticristo es contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Todo y todos los que tengamos que ver con nuestro Señor seremos objeto de persecución. Este personaje, el anticristo, se opondrá a la verdadera religión, únicamente a la verdadera religión, contra Dios y contra todo lo que se relaciona con Él. Cuando en la segunda parte del versículo que estamos revisando, segunda de Tesalonicenses 2, verso 4, la segunda parte dice, se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! No estamos hablando de una imagen, estamos hablando de una persona que se colocará a sí misma para ser adorada, proclamándose a sí mismo Dios. Amados hermanos, a través de la historia ha habido individuos que se han mostrado enemigos de todo lo que Cristo representa. Estos anticristos han existido en cada generación y continuarán su obra de maldad. Entonces, justo antes de la segunda venida de Cristo, se levanta el hombre de pecado, se levanta el hijo de perdición, un individuo realmente maligno. Será la herramienta de Satanás, con el poder de Satanás. Este hombre sin ley será el anticristo. Sin embargo, es peligroso etiquetar a cualquier persona como el anticristo y tratar de predecir la venida de Cristo basados en estas suposiciones. Es peligroso. Pablo menciona el anticristo no para que nosotros estemos buscando reconocerlo personalmente, específicamente. Él lo menciona para que podamos estar preparados, y esto va para ti y para mí, para que estemos preparados. Es la esencia del mensaje. Prepárate para que estemos preparados para hacer frente a todo lo que amenace nuestra fe. Es la esencia de lo que quiero que tú entiendas, lo que asimiles. Prepárate para hacer frente, para librar batalla contra todo lo que amenace nuestra fe. Por eso Dios me ha puesto, el Espíritu me ha puesto tratar ese tema. Estamos en tiempos peligrosos. Como no recibimos muchas veces lo que estamos pidiendo, como vemos que
Las preocupaciones son más cada día. Muchos se están desencantando, están renegando de Dios, están haciendo un límite, una raya, un aparte entre nada pasa para bien, Señor. Entonces yo voy a ver qué hago. No está bien. Nunca debemos de desmayar en fe. La fe no es solamente creer, la fe es creer y seguir creyendo. Alabado sea el Señor. Si nuestra fe es firme, si nuestra fe es fuerte, no tenemos que temer por lo que esté delante de nosotros, porque sabemos que este hombre, el anticristo, hombre sin ley, ya ha sido vencido por Dios en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. No importa cuán poderoso llegue a ser o cuán terrible parezca nuestra situación. Amados, Dios está en control de todo y Dios será victorioso sobre todo y sobre todos, sobre el anticristo. Nuestra tarea es estar preparados para el regreso de Cristo y extender el evangelio de salvación para que aún más personas estén preparadas como nosotros. Mi consejo es: hagámoslo así. Mantengámonos listos, preparados. Para ir terminando, vamos a leer nuestro versículo central, nuestra porción central. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 1 en adelante, y leo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados, Pablo les informa que quedaban ciertos hechos por cumplir antes del día en que el Señor había de venir. El día y la hora solo la conoce el Padre. Cristo viene por su iglesia, amados. Cristo ha de venir. Cristo viene. Prepárate. Predica el evangelio de salvación. No te canses de ser instrumento útil en las manos de Dios para salvación de muchos. No te dejes seducir por la ociosidad. No te paralices. Recuerda que todos los que creemos en Cristo Jesús seremos considerados sin culpa cuando Cristo vuelva. Tengamos paz en Él. Si tienes fe en Cristo, eres y serás salvo. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Señor. Cristo viene. Prepárate. Amados hermanos, oremos para que no desmayemos, para que la ociosidad no sea nuestro mover de cada día. Hay mucho por hacer. Hoy te pido, amado Señor, tómanos para ti mismo. No permitas que nosotros nos demos a la ociosidad, al desencanto, a la queja, a la desesperanza, al desamor entre nosotros y por los perdidos, Padre. Hay tanto por hacer. La fecha, el día, la hora de que tú vengas, solamente la sabe el Padre. Y a ti nos sometemos y en tus manos ponemos nuestras vidas y la de todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y esperar en gozo su venida. Alabado sea el Señor. Somos en Acoré, manantial del que clama. Soy la pastora Magda Caicho. Estamos ubicados en Barrios Altos, cercado de Lima, Perú.